La rutina se había convertido en mi compañera constante. Cada mañana el mismo café, la misma tostada, el mismo trayecto al trabajo. Valencia despertaba con su bullicio habitual, los aromas de la paella flotando en el aire y el sonido lejano de las fallas que se preparaban para su esplendor en marzo. Sin embargo, yo me sentía atrapada en un bucle monótono que parecía no tener fin. Mi esposo y yo solíamos compartir risas y sueños, pero ahora solo había silencio y miradas perdidas. Un día, mientras caminaba hacia la oficina, me crucé con un colega de mi esposo. Era un hombre que siempre había estado en la sombra de nuestras conversaciones familiares, alguien que parecía tener una chispa que yo había perdido hace tiempo. Nos saludamos cordialmente, él sonrió con una calidez genuina que me sorprendió. En ese instante algo dentro de mí se removió, una pequeña llama de emoción olvidada. La conversación fluyó de manera natural. Hablamos del clima y del tráfico, pero pronto nos encontramos compartiendo anécdotas sobre nuestras vidas. El tiempo pasó volando y antes de darme cuenta, estaba riendo como no lo hacía desde hacía años. Cuando nos despedimos me lanzó un cumplido inesperado: siempre admiré tu forma de ver las cosas. Esa simple frase resonó en mí durante días. Regresé a casa sintiéndome diferente. La rutina seguía ahí, la cena estaba lista sobre la mesa y mi esposo esperaba con su periódico abierto. Pero algo había cambiado en mí. La chispa que había sentido esa mañana seguía viva, era como si hubiera despertado después de un largo letargo. Esa noche no pude dormir bien. Recordaba cada palabra del colega, cada risa compartida y cómo su mirada parecía entenderme sin necesidad de palabras. Me sentía culpable por pensar en él mientras mi esposo dormía a mi lado. Pero esa culpa no era suficiente para apagar la curiosidad que crecía dentro de mí. Al día siguiente decidí que debía volver a verlo. La idea me llenaba de nerviosismo y emoción a partes iguales. Había una fiesta de empresa programada para el viernes, sería la oportunidad perfecta para reencontrarnos sin levantar sospechas. A medida que se acercaba el evento, mi mente se llenaba de posibilidades. El viernes llegó rápido y con él una mezcla abrumadora de ansiedad y anticipación. Al llegar al bar donde se celebraba la fiesta, el ambiente era festivo, risas y música envolvían el lugar mientras los compañeros disfrutaban del momento. Entre copas y brindis, nuestros caminos finalmente se cruzaron nuevamente. Nos encontramos en un rincón apartado del bar, donde las luces tenues creaban una atmósfera íntima que parecía propicia para secretos compartidos. Hablamos sobre trivialidades al principio, proyectos laborales y anécdotas graciosas del trabajo diario. Pero pronto nos adentramos en temas más personales. ¿Alguna vez has sentido que necesitas escapar?, preguntó él con seriedad mientras jugaba con su copa vacía. Esa pregunta resonó profundamente en mí, era justo lo que sentía desde hacía tiempo. Sí, respondí honestamente mientras mis ojos se encontraban con los suyos por un instante prolongado. A medida que avanzaba la noche, las conversaciones se tornaron más profundas, compartimos sueños olvidados y temores ocultos. En ese momento fugaz entre nosotros, todo lo demás desapareció, las preocupaciones sobre mi matrimonio y la culpa por desear algo más allá de lo cotidiano. Fue entonces cuando nuestras manos se rozaron accidentalmente sobre la mesa, un instante electrizante que hizo latir mi corazón más rápido. Nos miramos fijamente antes de reír nerviosamente por lo sucedido, pero ambos sabíamos que había algo más profundo entre nosotros. La noche avanzó hasta llegar a un punto culminante donde nuestras risas se transformaron en susurros cargados de tensión emocional. En un impulso irrefrenable nos acercamos aún más hasta sentir el calor del otro cerca, nuestras miradas decían más que 1000 palabras. Cuando nuestras bocas finalmente se encontraron en un beso robado bajo las luces tenues del bar, todo lo demás desapareció, el ruido a nuestro alrededor se desvaneció como si solo existiéramos nosotros dos en ese momento prohibido. Sin embargo, cuando nos apartamos lentamente uno del otro, la realidad regresó como una ola fría tras una cálida brisa veraniega. Me sentí atrapada entre dos mundos, uno lleno de emociones vibrantes y otro marcado por deberes familiares inquebrantables. La fiesta continuó a nuestro alrededor mientras yo trataba de procesar lo ocurrido,
mis pensamientos estaban revueltos entre la culpa por traicionar a mi esposo y el deseo ardiente por explorar esta nueva conexión emocional tan intensa. El resto de la noche transcurrió entre conversaciones superficiales con otros compañeros mientras intentaba evitar su mirada cargada de significado. Sabía que habíamos cruzado una línea peligrosa pero excitante al mismo tiempo. Finalmente llegué a casa esa noche sintiéndome dividida entre dos realidades opuestas: regresar a la monotonía o permitir que esta nueva chispa encendiera algo más profundo dentro de mí. Cuando entré al hogar familiar vi a mi esposo sentado frente al televisor. Su rostro mostraba cansancio tras un largo día laboral, pero también cierta indiferencia hacia mí, como si nuestra conexión ya estuviera desgastada por completo. Mientras me preparaba para dormir esa noche no podía dejar de pensar en lo sucedido ni tampoco podía ignorar cómo este nuevo camino podría cambiarlo todo. Estaba ante una bifurcación crucial donde debía decidir si seguir adelante o retroceder hacia lo conocido aunque vacío. Las horas pasaron lentamente hasta caer finalmente en un sueño inquieto lleno de imágenes confusas sobre decisiones futuras inminentes e inesperadas revelaciones acerca del amor perdido entre nosotros dos. La mañana siguiente el sol brillaba intensamente sobre Valencia. Las calles estaban llenas de vida, pero yo me sentía atrapada en una niebla de confusión. La rutina diaria me esperaba con los brazos abiertos, pero algo dentro de mí anhelaba romper con esa monotonía. Mientras preparaba el desayuno, las imágenes del colega volvían a mi mente como un eco persistente. Su sonrisa, su mirada cómplice y aquel momento en que nuestras manos se rozaron. Todo parecía tan distante y al mismo tiempo tan cercano. El día transcurrió lentamente. En la oficina, la atmósfera era pesada. Las conversaciones giraban en torno a proyectos y plazos, pero yo no podía concentrarme. Cada vez que escuchaba su voz, un escalofrío recorría mi cuerpo. La culpa comenzaba a asomarse entre mis pensamientos. Pensaba en mi esposo, en la vida que habíamos construido juntos y en cómo todo parecía desmoronarse. Esa tarde una invitación llegó a mis manos, una fiesta de empresa para celebrar un nuevo contrato. La idea me llenó de nerviosismo y emoción al mismo tiempo. Era una oportunidad perfecta para verlo nuevamente sin levantar sospechas. Mientras me vestía esa noche elegí un vestido que hacía tiempo no usaba, uno que resaltaba mis curvas y que sabía que le gustaría. La fiesta estaba llena de risas y música alegre. El aroma a paella flotaba en el aire, mezclado con el sonido de las copas brindando por los logros compartidos. Me movía entre compañeros, sonriendo y haciendo pequeñas charlas, pero mi mente solo estaba enfocada en él. Finalmente lo vi al otro lado del salón. Su presencia iluminó todo a mi alrededor. Cuando nuestras miradas se encontraron, algo cambió en el ambiente. Se acercó con una sonrisa pícara y comenzamos a hablar como si el resto del mundo no existiera. Entre risas y anécdotas sobre la oficina, la tensión creció sutilmente entre nosotros. La música sonaba más suave mientras nos acercábamos cada vez más. ¿Quieres salir a tomar aire fresco?, preguntó él con un guiño cómplice. Salimos al balcón donde las luces de la ciudad brillaban como estrellas caídas del cielo. El aire era fresco y cargado de posibilidades. Hablamos sobre nuestros sueños olvidados y nuestras frustraciones cotidianas, cada palabra parecía acercarnos más. Es fácil perderse en la rutina, confesé mientras miraba hacia abajo. Lo sé, respondió él con sinceridad. A veces hay que arriesgarse. En ese instante algo cambió radicalmente entre nosotros, la conexión era palpable e inevitable. Sin pensarlo dos veces, nuestras bocas se encontraron en un beso furtivo bajo las luces tenues del balcón. Nos besamos. El mundo exterior se desvaneció por completo, solo existíamos nosotros dos. Al separarnos sentí una mezcla de alegría y miedo apoderarse de mí. La culpa golpeó nuevamente como un tambor lejano. Recordé a mi esposo esperándome en casa, ajeno a lo que estaba sucediendo. Regresamos al interior de la fiesta como si nada hubiera pasado, pero todo había cambiado irrevocablemente para mí. Cada mirada furtiva hacia él encendía un fuego dentro de mí que no sabía cómo controlar. La noche avanzó entre risas y bailes, sin embargo cada momento se sentía como un hilo tenso listo para romperse en cualquier instante. Al final de la velada nos despedimos con promesas silenciosas ocultas tras sonrisas casuales.
De regreso a casa, el silencio era abrumador. Mi esposo estaba dormido cuando llegué, su respiración tranquila contrastaba con el torbellino emocional que llevaba dentro. Los días siguientes fueron una mezcla caótica de emociones encontradas, deseaba volver a verlo pero temía las repercusiones si alguien llegara a descubrirlo. Cada encuentro casual en la oficina se convirtió en un juego peligroso donde ambos intentábamos mantener las apariencias mientras nuestra conexión crecía más fuerte. Las conversaciones entre nosotros eran cada vez más profundas e íntimas, compartíamos anhelos reprimidos y secretos escondidos bajo capas de rutina diaria. A menudo nos encontrábamos fuera del trabajo para tomar café o dar paseos por Valencia, esos momentos eran robados al tiempo y llenos de significado. Un día decidimos salir juntos después del trabajo para cenar en un pequeño restaurante junto al mar donde servían paella fresca y vino local. El ambiente era cálido e íntimo, las olas rompían suavemente contra la orilla mientras hablábamos sin parar sobre nuestras vidas pasadas y nuestros sueños futuros. ¿Y si esto es solo un escape?, pregunté repentinamente mientras miraba el mar oscuro ante nosotros. Tal vez, contestó él sin apartar la mirada de mis ojos. No quiero hacerle daño, seguí diciendo sintiendo como la culpa me envolvía nuevamente. Pero tú también mereces ser feliz, respondió él con firmeza. Las palabras resonaron dentro mío como un eco distante que no podía ignorar más tiempo. Mientras regresábamos a casa esa noche bajo un manto estrellado, sentí una mezcla abrumadora, felicidad por los momentos compartidos y miedo por lo que podría suceder si alguien descubría nuestra relación secreta. A medida que los días pasaban, me di cuenta de que nuestra conexión iba más allá del simple coqueteo. Había algo profundo e inquebrantable formándose entre nosotros dos que desafiaba todas mis creencias sobre el amor y el compromiso. Sin embargo, cada vez que veía a mi esposo esperando en casa o escuchando sus planes para nuestro futuro juntos me estremecía ante la idea de traicionarlo aún más profundamente. Una tarde mientras revisaba unas cosas viejas encontré una carta escondida entre sus cosas, palabras llenas de amor escritas hace años cuando todo parecía perfecto entre nosotros dos antes del desgaste cotidiano. La lectura me dejó atónita, esas palabras parecían pertenecer a otra vida donde éramos felices sin preocupaciones ni secretos oscuros acechando desde las sombras. Las emociones se agolpaban dentro mío mientras luchaba por encontrar claridad entre dos mundos tan diferentes, uno lleno de recuerdos dulces e inocentes junto a mi esposo y otro lleno de pasión desenfrenada junto al colega. La decisión pesaba sobre mis hombros como una losa pesada, ¿debía continuar este camino incierto o volver atrás hacia lo conocido? La semana siguiente la rutina se volvió más pesada. Cada mañana, el aroma del café recién hecho y el sonido del periódico al abrirse eran una constante que me recordaba la monotonía de mi vida. Sin embargo, una chispa de emoción se encendía al pensar en él. Las conversaciones furtivas y las miradas cómplices en la oficina se habían convertido en mi escape. Un día, mientras organizaba unos documentos, lo vi cruzar la sala con una sonrisa que iluminaba su rostro. Era un pequeño gesto, pero me hizo sentir viva. La tensión entre nosotros era palpable, cada vez que nos encontrábamos el aire parecía cargarse de electricidad. En ese instante supe que quería profundizar esa conexión. ¿Tienes planes para esta noche?, preguntó acercándose a mí con un tono casual que ocultaba su verdadera intención. La pregunta resonó en mi mente como un eco tentador. Nada importante, respondí intentando mantener la compostura mientras mi corazón latía más rápido. Podríamos salir a cenar, sugirió con una mirada que prometía aventuras más allá de lo cotidiano. La idea me llenó de nerviosismo y emoción a partes iguales. Acepté con un ligero asentimiento, consciente de los riesgos pero impulsada por el deseo de romper las cadenas de mi vida diaria. Esa noche el bar local donde nos encontramos estaba iluminado tenuemente por luces cálidas y acogedoras. La música suave creaba un ambiente íntimo que favorecía las confidencias y los susurros. Nos sentamos en un rincón apartado, lejos de las miradas curiosas. La conversación fluyó con naturalidad. Hablábamos de nuestros sueños y anhelos olvidados mientras las copas se vaciaban lentamente. Cada risa compartida era como un ladrillo que construía un puente entre nuestras almas. Me sorprendió descubrir cuántas cosas teníamos en común. Ambos habíamos crecido en Valencia, disfrutábamos de la paella y compartíamos historias sobre las fallas.
Siempre he querido visitar esos lugares mágicos, comentó él mientras jugaba con su copa. Pero nunca he tenido a alguien con quien compartirlo. Sus palabras resonaron en mí como un canto a la libertad perdida. En ese momento robado entre risas y confidencias, nuestros labios se encontraron brevemente. Fue un roce fugaz pero significativo, sentí una oleada de emociones recorrerme, como si finalmente estuviera rompiendo las cadenas invisibles que me ataban a mi vida anterior. Sin embargo, al separarnos, la realidad regresó abruptamente. La culpa comenzó a asomarse como una sombra oscura en mi mente. ¿Qué estaba haciendo? Mi esposo seguía allí afuera, ajeno a todo lo que ocurría entre nosotros. Decidí que necesitaba tiempo para reflexionar sobre lo sucedido. Al volver a casa esa noche el silencio me envolvió como una manta pesada, cada rincón parecía gritarme sobre mis decisiones equivocadas. Me senté en la cocina con una taza de té caliente entre mis manos y traté de ordenar mis pensamientos. El dilema era abrumador, seguir explorando esta nueva conexión o regresar al refugio seguro pero monótono de mi matrimonio. Las horas pasaron lentamente mientras luchaba contra mis propios sentimientos. Al día siguiente en la oficina, el encuentro se tornó más complicado. Nos miramos desde lejos, había una mezcla de deseo y preocupación en sus ojos que reflejaba mis propios sentimientos encontrados. Sabíamos que lo vivido apenas comenzaba a dejar huellas profundas en nuestra existencia cotidiana. ¿Cómo te sientes después de anoche?, preguntó cuando finalmente logramos encontrarnos a solas en el pasillo. Confusa, respondí sinceramente mientras evitaba su mirada directa. No sé si esto es correcto. Él asintió lentamente, entendía mis dudas pero también su propia necesidad de seguir adelante con esta aventura inesperada. Quizás deberíamos darnos otra oportunidad para hablar, sugirió suavemente. La idea me llenó de temor pero también despertó algo dentro mío, la posibilidad real de liberarme del peso del pasado y abrazar algo nuevo y emocionante. Acepté reunirnos nuevamente esa noche sin saber exactamente qué camino tomaríamos juntos. La cena fue diferente esta vez, había una tensión palpable entre nosotros que hacía vibrar el aire alrededor nuestro. Hablamos menos sobre trivialidades y más sobre nuestros deseos ocultos, viajar juntos por España, escaparnos a lugares donde nadie nos conociera y vivir sin restricciones ni miedos. El tiempo pasó volando hasta que nos encontramos nuevamente frente a frente, nuestros rostros estaban tan cerca que podía sentir su aliento cálido rozando mi piel. Tal vez deberíamos ser más valientes, dijo él con voz firme pero suave al mismo tiempo. Y así fue como decidimos dar otro paso hacia lo desconocido. Pasamos la noche juntos, en un hotel discreto después de esa cena llena de promesas no cumplidas hasta entonces. El lugar era acogedor y oscuro, nuestras risas resonaban suavemente mientras nos adentrábamos en ese espacio donde todo parecía posible y los problemas del mundo exterior quedaban atrás por unas horas más. Sin embargo, incluso allí no podía escapar completamente del peso del mundo real. Cada momento compartido era dulce pero también amargo porque sabía que había consecuencias esperando al final del camino elegido. Las horas transcurrieron rápidamente entre susurros y risas cómplices hasta que finalmente caímos exhaustos sobre las sábanas blancas del hotel. Ese instante efímero parecía haber borrado todas mis preocupaciones momentáneamente pero también dejó claro lo inevitable. Debía enfrentar mis decisiones pronto o arriesgarme a perderlo todo por completo. A medida que amanecía al día siguiente sentí como la realidad comenzaba a abrirse paso nuevamente entre nosotros como una sombra ineludible dispuesta a reclamar lo suyo antes incluso de haberlo disfrutado plenamente. Mientras tomábamos café en silencio contemplativo antes de separarnos nuevamente hacia nuestras vidas paralelas llenas de secretos prohibidos e incertidumbres constantes me pregunté si valdría realmente la pena seguir adelante o si solo estaba jugando con fuego, sin considerar las repercusiones potenciales para todos los involucrados. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas del hotel, iluminando los rincones con una luz suave y dorada. La habitación aún conservaba el eco de nuestras risas y susurros, pero esa atmósfera mágica se desvanecía rápidamente con cada minuto que pasaba. Miré al colega aún dormido, y me pregunté cuánto tiempo podría seguir así. ¿Era posible que esta fugaz escapada se convirtiera en algo más? Mientras me vestía, una sensación de culpa comenzaba a asomarse en mi mente.
La vida cotidiana me esperaba con sus exigencias y responsabilidades. Mi esposo estaba en casa, ajeno a la tormenta emocional que se desataba en mí. La rutina siempre había sido un refugio seguro, pero ahora se sentía como una prisión. Salí al balcón para inhalar el aire fresco de Valencia, donde los aromas a paella comenzaban a mezclarse con la brisa matutina. Cuando regresé a la habitación, él ya estaba despierto. Sus ojos brillaban con una mezcla de complicidad y deseo. ¿Te gustaría desayunar algo antes de irnos?, preguntó con una sonrisa que hacía temblar mis resoluciones. Acepté, aunque sabía que cada bocado sería un recordatorio de lo efímero de nuestro encuentro. El desayuno fue sencillo, tostadas y café. Hablamos de cosas triviales, intentando mantener la ligereza del momento. Pero mi mente no podía evitar regresar a lo que había dejado atrás, las miradas furtivas en la oficina, las conversaciones llenas de insinuaciones y ese beso robado bajo las luces tenues en la fiesta de empresa. ¿Te gustaría volver a vernos pronto?, preguntó mientras nos dirigíamos hacia la salida del hotel. Su voz era suave, casi como si temiera la respuesta que pudiera recibir. No lo sé, respondí honestamente. Esto es complicado. Él asintió comprendiendo sin necesidad de más palabras. En ese instante sentí un tirón en mi pecho. Quería decirle que sí, que deseaba continuar explorando este nuevo mundo lleno de emociones vivas, pero también sabía que eso podría significar perder todo lo que había construido hasta ahora. Al salir del hotel, el bullicio de Valencia nos envolvió como un manto familiar. Las calles estaban llenas de vida, niños correteaban mientras sus padres preparaban las festividades locales. Las fallas estaban cerca, y el aire vibraba con promesas de celebración y alegría. Sin embargo, yo me sentía atrapada entre dos mundos, uno lleno de responsabilidades y otro lleno de posibilidades. Decidimos caminar por el centro antes de separarnos definitivamente. ¿Recuerdas cuando hablamos sobre hacer algo espontáneo?, sugirió él mientras pasábamos por un pequeño bar local donde solíamos encontrarnos durante las pausas del trabajo. Sí, respondí sin poder evitar sonreír al recordar esos momentos compartidos. Podríamos hacer algo ahora, propuso con un brillo travieso en los ojos. La idea era tentadora, una pequeña aventura para romper la monotonía antes de regresar a nuestras vidas cotidianas. Sin pensarlo mucho más, acepté su invitación para entrar al bar. El ambiente era acogedor, luces tenues iluminaban las mesas donde parejas compartían risas y copas. Mientras tomábamos una copa juntos, me di cuenta de cómo su presencia llenaba un vacío que llevaba años sintiendo sin saberlo. Las conversaciones fluyeron naturalmente entre nosotros, compartimos anécdotas sobre nuestros trabajos y nuestras frustraciones personales sin filtros ni reservas. El tiempo voló rápidamente hasta que decidimos salir del bar y continuar caminando por las calles adoquinadas llenas de historia y cultura valenciana. A medida que avanzábamos, la conexión entre nosotros se intensificaba, cada mirada era un pacto silencioso entre dos almas perdidas buscando ser encontradas. Finalmente llegamos a un pequeño parque donde decidimos sentarnos en un banco bajo un árbol frondoso cuyas hojas susurraban al viento como si fueran cómplices de nuestro secreto. ¿Qué harías si todo esto no existiera?, preguntó él repentinamente. La pregunta me hizo reflexionar profundamente sobre mis deseos ocultos y temores latentes. No estoy segura, respondí lentamente. A veces siento que estoy atrapada en un ciclo interminable. Tal vez deberías romperlo, sugirió él audazmente mientras acercaba su mano a la mía. En ese momento sentí como mi corazón latía desbocado ante la idea misma de dar ese paso hacia lo desconocido nuevamente. Pero también sabía que cualquier decisión tendría consecuencias irreversibles. Pasamos la noche juntos, murmuré casi para mí misma mientras recordaba aquel instante mágico del día anterior en el hotel, una burbuja perfecta alejada del mundo exterior donde solo existíamos nosotros dos. El silencio se volvió pesado mientras ambos reflexionábamos sobre lo sucedido hasta ahora, el riesgo asumido por unos momentos robados frente a una vida llena de obligaciones inquebrantables. De repente escuché el sonido familiar del teléfono vibrando en mi bolso, era un mensaje entrante desde casa. Un escalofrío recorrió mi espalda al pensar en lo que podría significar eso, ¿sería mi esposo? ¿Estaría preocupado por mí?
Con manos temblorosas saqué el teléfono para mirar la pantalla iluminada. ¿Dónde estás? Te he estado llamando. La realidad golpeó como un balde frío sobre mí, no podía ignorar esa voz preocupada ni mucho menos dejarlo esperando indefinidamente. Debo irme, dije abruptamente mientras intentaba ocultar mi angustia interna tras una sonrisa forzada. Él asintió comprensivamente, pero sus ojos reflejaban decepción. Sabía exactamente qué significaba eso para nosotros dos, volver a nuestras vidas separadas e insatisfactorias sin más promesas ni esperanzas compartidas por delante. Mientras caminábamos hacia mis cosas abandonadas en el bar local antes mencionado, no pude evitar sentirme atrapada nuevamente entre dos mundos irreconciliables, uno lleno del amor familiar y otro lleno del deseo prohibido e inquieto por explorar nuevas emociones nunca antes imaginadas. Al llegar al coche estacionado cerca del parque miré hacia él por última vez antes de subirme al asiento del conductor. Nuestros ojos intercambiaron silenciosos adioses cargados de preguntas sin respuesta ni soluciones claras ante lo inevitable. Arranqué el motor sintiendo como cada latido resonaba dentro mío como si marcara el compás entre dos caminos divergentes dispuestos a llevarme hacia destinos inciertos e inexplorados. Mientras el motor del coche rugía suavemente, la realidad se imponía con su peso aplastante. La rutina que había intentado dejar atrás me seguía como una sombra, recordándome que la vida no se detiene por mis deseos. El parque con sus árboles frondosos y el murmullo de risas lejanas, parecía burlarse de mí. A medida que conducía por las calles de Valencia, las imágenes del día anterior se repetían en mi mente como un viejo disco rayado. La llamada de mi esposo resonó en mi cabeza. Había sido breve, un simple «¿Dónde estás?», que me hizo sentir como si estuviera atrapada en un juego del que no sabía las reglas. En camino a casa, respondí, tratando de sonar despreocupada. Pero la verdad era que cada palabra me pesaba como una losa. La vida familiar me reclamaba, pero el eco de las risas y las miradas compartidas en el bar local seguían vibrando en mi interior. El tráfico se movía lentamente y mi mente divagaba hacia la conversación con el colega. Habíamos hablado de sueños perdidos y anhelos olvidados. La conexión había sido casi palpable, un hilo invisible que nos unía en medio de nuestras respectivas soledades. Era difícil ignorar cómo nuestras almas parecían bailar al ritmo de una melodía prohibida. Al llegar a casa, el olor a paella invadió mis sentidos, recordándome la calidez del hogar y los momentos compartidos con mi esposo. Sin embargo, ese mismo aroma ahora tenía un matiz diferente. Era un recordatorio de lo que había dejado atrás por buscar algo más intenso. Mi esposo estaba sentado en la mesa, revisando algo en su teléfono, su expresión era seria y distante. ¿Todo bien?, pregunté mientras dejaba caer mi bolso sobre una silla. Sí, respondió sin mirarme. Solo revisando unos correos. La conversación se desvaneció rápidamente entre los ruidos del hogar, el sonido del arroz hirviendo y el tintineo de los platos al ser colocados sobre la mesa. Intenté forzar una sonrisa mientras pensaba en lo que había vivido recientemente. La rutina me envolvía nuevamente, tirando de mí hacia su abrazo familiar y conocido. La noche avanzó entre charlas triviales sobre el trabajo y planes para el fin de semana. Cada palabra pronunciada por él parecía un ladrillo más en la pared que nos separaba emocionalmente. Mientras cenábamos, una parte de mí anhelaba abrirme a él sobre mis sentimientos contradictorios, pero otra parte temía la reacción que podría provocar. Después de cenar, decidí salir al balcón para tomar aire fresco. Las luces titilantes de Valencia brillaban como estrellas caídas, cada destello me recordaba lo efímero del momento vivido con el colega. Me apoyé contra la barandilla sintiendo como la brisa nocturna acariciaba mi rostro. Fue entonces cuando sonó nuevamente el teléfono, esta vez era él. La voz familiar del colega resonó al otro lado. ¿Cómo estás? Su tono era suave pero cargado de complicidad. Bien, solo un poco cansada, respondí sin poder evitar sonreír al escuchar su voz. ¿Te gustaría salir mañana? Hay algo que quiero mostrarte, dijo con esa chispa intrigante que siempre lograba encender algo dentro mío. El corazón latió con fuerza ante la idea, sin embargo, también sentí una punzada de culpa al pensar en mi esposo esperándome en casa. No sé, tengo cosas que hacer, musité. Solo será un rato, insistió él suavemente. No te arrepentirás.
Colgué tras intercambiar algunas palabras más y quedé inmóvil por unos instantes, contemplando lo que significaría aceptar esa invitación. La emoción se mezclaba con la culpa, dos fuerzas opuestas tiraban de mí hacia direcciones diferentes. Mientras regresaba al interior, encontré a mi esposo mirando televisión solo, parecía perdido en sus pensamientos como si estuviera tan ausente como yo misma lo estaba en ese momento. ¿Qué haría si decidiera aceptar esa salida? ¿Podría seguir viviendo esta doble vida? La noche transcurrió entre pensamientos contradictorios hasta que finalmente caí rendida sobre la cama sin poder conciliar el sueño. Las imágenes del colega danzaban ante mis ojos cerrados, sus risas compartidas y esa chispa especial cuando nuestras manos se rozaron brevemente durante nuestra última conversación. A medida que amanecía, decidí enviarle un mensaje al colega: mañana estaré lista. Al hacerlo sentí una mezcla abrumadora entre emoción e incertidumbre, había cruzado una línea invisible hacia lo desconocido. Cuando llegó el día siguiente todo parecía moverse más lento de lo habitual mientras esperaba ansiosa nuestro encuentro clandestino. En cada rincón veía recuerdos familiares, fotos colgadas en las paredes y objetos compartidos a lo largo de los años, todo eso contrastaba con lo nuevo e inesperado que representaba esta relación secreta. Finalmente llegó la hora acordada para vernos en aquel bar local donde todo había comenzado. Elegí un vestido sencillo pero atractivo para sentirme más segura ante su presencia. Al entrar al lugar, el ambiente acogedor me envolvió mientras buscaba su mirada entre los clientes habituales. Cuando nuestros ojos finalmente se encontraron, una corriente eléctrica recorrió mi cuerpo. Estábamos allí juntos nuevamente bajo las luces tenues del bar donde habíamos reído y compartido confidencias antes. Me alegra verte, dijo él mientras se acercaba a mí con una sonrisa sincera. Yo también, respondí mientras intentaba ocultar mi nerviosismo tras una sonrisa forzada. Pasamos horas hablando sobre todo y nada a la vez, cada palabra intercambiada alimentaba esa llama oculta entre nosotros hasta que llegó ese momento decisivo donde nuestras manos finalmente se encontraron sobre la mesa. Sin embargo, justo cuando comenzábamos a perdernos uno en el otro nuevamente sonó mi teléfono. Era otra llamada inesperada desde casa. El sonido del teléfono resonó en mi mente como una alarma. La vibración me sacó de la burbuja de emociones que había comenzado a construir con el colega. Miré la pantalla y vi el nombre de mi esposo. Un nudo se formó en mi estómago. ¿Qué querría ahora? ¿Por qué no podía dejarme en paz, al menos por un momento? Me disculpé con él y respondí la llamada, intentando ocultar la tensión en mi voz. Hola, dije esforzándome por sonar casual. Su voz llegó cargada de preocupación y rutina, una mezcla familiar que me resultaba cada vez más pesada. Solo quería saber cómo estás, dijo como si no supiera que estaba fuera de casa sin un motivo claro. ¿Te gustaría que cenáramos juntos esta noche? La idea de regresar a casa y enfrentar la monotonía habitual me llenó de desasosiego. Claro, suena bien, respondí, aunque mi mente ya estaba ocupada con pensamientos sobre lo que había dejado atrás en el bar. Colgué y volví a mirar al colega. La chispa entre nosotros seguía viva, pero la realidad se interponía como un muro infranqueable. Lo siento, le dije sintiendo que mis palabras eran insuficientes para explicar lo que estaba sucediendo dentro de mí. No te preocupes, respondió él con una sonrisa comprensiva, aunque sus ojos reflejaban una tristeza que resonaba con mis propios sentimientos. Entiendo que esto es complicado. Esa complicidad me hizo sentir aún más atrapada entre dos mundos. Mientras hablábamos sobre trivialidades para evitar el peso del momento, su expresión cambió sutilmente. A veces pienso en lo que quiero para el futuro, confesó con voz baja. No sé si esto tiene sentido a largo plazo. Sus palabras resonaron dentro de mí, haciendo eco de mis propias inseguridades. El tiempo avanzaba lentamente y cada segundo se sentía como un ladrillo más en la pared entre nosotros. Decidí dar un paso atrás y reflexionar sobre lo que realmente quería. Pero justo cuando comenzaba a hacerlo, algo llamó mi atención. Una carta asomaba entre las páginas de un libro olvidado en la mesa del bar. La curiosidad pudo más que yo y tomé la carta entre mis manos temblorosas. Estaba dirigida a alguien más, las palabras escritas allí eran dulces y apasionadas, describían un amor profundo y sincero.
Mi corazón se hundió al reconocer la caligrafía, era la letra de mi esposo. ¿Qué es eso?, preguntó el colega al notar mi cambio de expresión. Es nada, respondí rápidamente tratando de ocultar mi sorpresa y decepción. Pero no podía ignorar el impacto emocional que esa carta había tenido en mí. Era un recordatorio doloroso de lo que había perdido en mi matrimonio. ¿Estás bien?, insistió él, acercándose un poco más, buscando entender lo que pasaba por mi cabeza. No sé si estoy bien, murmuré mientras dejaba caer la carta sobre la mesa nuevamente. La incertidumbre me envolvía como una niebla densa, no podía decidir si debía seguir adelante con esta relación secreta o regresar a casa donde las promesas aún parecían intactas. La conversación continuó fluyendo entre nosotros, pero mis pensamientos estaban lejos del bar acogedor donde nos encontrábamos. La imagen de esa carta seguía atormentándome, las palabras llenas de amor contrastaban con la frialdad emocional que sentía día tras día junto a mi esposo. Finalmente decidí romper el silencio pesado entre nosotros, quizás deberíamos terminar esto. Las palabras salieron sin pensar completamente en las consecuencias, era un impulso guiado por el miedo a perderme aún más en esta maraña emocional. El rostro del colega se apagó instantáneamente, comprendió lo que significaban mis palabras. Entiendo, dijo con tristeza pero también con una aceptación resignada. Su reacción me hizo sentir culpable, tal vez era demasiado tarde para retroceder. Sin embargo, antes de poder procesar completamente lo ocurrido, sonó otra vez mi teléfono, otro mensaje desde casa interrumpió nuestra conversación nuevamente. Era un recordatorio constante de mis responsabilidades y lealtades hacia una vida construida sobre promesas superficiales. Me levanté abruptamente para ir al baño mientras intentaba calmarme, necesitaba aclarar mis pensamientos antes de enfrentar nuevamente al colega o regresar a casa donde todo parecía tan complicado e irreal al mismo tiempo. Miré mi reflejo en el espejo del baño, había alguien allí atrapada entre dos mundos diferentes, uno lleno de rutina y otro lleno de posibilidades inciertas pero emocionantes. Me pregunté si alguna vez podría encontrar claridad o si siempre estaría atrapada así. Cuando regresé a la mesa, él ya no estaba allí, solo quedaba su silla vacía y una sensación aguda de pérdida me invadió nuevamente. La decisión parecía haber sido tomada sin mí, todo había cambiado en cuestión de minutos. Salí del bar sintiendo como el aire fresco golpeaba mi rostro mientras caminaba hacia casa con pasos pesados, cada paso se sentía como un eco lejano recordándome lo lejos que estaba del camino claro hacia el futuro que deseaba construir o destruir por completo. Al llegar a casa encontré todo igual, los mismos muebles dispuestos meticulosamente como siempre y los aromas familiares flotando en el aire, sin embargo, ya nada parecía igual para mí después del encuentro con aquel colega y esa carta reveladora. Mi esposo estaba sentado en la sala viendo televisión cuando entré, levantó la vista brevemente antes de volver a concentrarse en su programa favorito sin decir palabra alguna. Esa distancia emocional se sentía ahora más palpable que nunca entre nosotros. Decidí tomar asiento junto a él mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas para hablar sobre lo sucedido ese día o quizás simplemente callar sobre todo lo vivido recientemente. Pero sabía muy bien que esa calma era solo una ilusión temporaria antes del inevitable estallido emocional que vendría después. Mientras tanto, los sonidos distantes de las fallas comenzaban a resonar fuera, los fuegos artificiales estallando recordaban tanto los momentos felices vividos juntos pero también las oportunidades perdidas. Sin embargo, algo dentro me decía que este ciclo no podría continuar así para siempre. La conversación con mi esposo me dejó en un estado de aturdimiento. Sus palabras resonaban en mi mente mientras miraba por la ventana, donde los fuegos artificiales iluminaban el cielo oscuro de Valencia. Cada estallido era un recordatorio de que la vida seguía, a pesar de mis dudas y confusiones. Él hablaba de planes, de nuevas aventuras juntos, como si todo lo que había sucedido no importara. Podríamos ir a esa nueva exposición de arte, sugirió con entusiasmo. Sí, suena bien, respondí sin convicción. La idea de salir juntos y redescubrirnos sonaba tentadora, pero una sombra se cernía sobre mí. La conexión que había encontrado con el colega era intensa y electrizante, pero al mismo tiempo, me sentía culpable por pensar en él mientras mi esposo intentaba reavivar nuestra relación. Mientras pensaba en estas cosas, el teléfono sonó.
Era el colega. Hola, dije con un tono que no podía ocultar mi nerviosismo. ¿Cómo estás?, preguntó él, su voz suave y familiar. No podía evitar sentir un escalofrío al escuchar su voz, era como si me recordara lo que había dejado atrás. Estoy bien, creo, respondí evasiva. Solo estoy lidiando con algunas cosas. ¿Te gustaría hablar? Puedo pasar a buscarte, ofreció con una calidez que me hizo dudar. Miré hacia la sala donde mi esposo estaba sentado, ajeno a mi conflicto interno. No sé si es buena idea, murmuré, sintiendo como la culpa comenzaba a apoderarse de mí nuevamente. Solo será un momento, insistió él. Necesito saber qué piensas sobre nosotros. Mis pensamientos se agolpaban mientras contemplaba la posibilidad de ver al colega nuevamente. Una parte de mí anhelaba esa conexión, pero otra parte sabía que debía ser responsable y enfrentar mis decisiones pasadas. Finalmente decidí quedarme en casa esa noche. La idea de enfrentar a mi esposo y sus planes me parecía más segura que arriesgarme a perderlo todo por una emoción momentánea. La noche pasó lentamente mientras intentaba sumergirme en la rutina familiar. Al día siguiente el ambiente en casa era tenso pero silencioso, ambos sabíamos que algo había cambiado entre nosotros. A medida que los días transcurrían, las conversaciones se volvían cada vez más superficiales y las miradas más distantes. Una tarde decidí salir a caminar por el centro de Valencia para despejar mi mente. Las calles estaban llenas de gente disfrutando del bullicio previo a las fallas, risas y aromas a paella llenaban el aire mientras yo luchaba contra mis propios demonios internos. No podía dejar de pensar en lo poco que realmente conocía a mi esposo últimamente y lo mucho que había compartido con el colega en tan poco tiempo. Fue entonces cuando recibí un mensaje inesperado del colega: necesito hablar contigo urgentemente. La urgencia en sus palabras hizo que mi corazón se acelerara. ¿Qué podría ser tan importante? Al volver a casa, encontré a mi esposo revisando unos documentos en la mesa del comedor. ¿Todo bien?, preguntó sin levantar la vista. Sí, solo salí a dar una vuelta, respondí rápidamente antes de dirigirme hacia la habitación para cambiarme. El mensaje seguía resonando en mi mente mientras trataba de concentrarme en cualquier cosa menos en lo que significaba ese encuentro inminente con el colega. La tensión acumulada entre nosotros era palpable, cada día se sentía más como una rutina vacía donde ambos actuábamos papeles sin conexión emocional real. Esa noche decidí responder al mensaje: ¿podemos vernos mañana? Su respuesta fue casi instantánea: perfecto. Un nudo se formó en mi estómago ante la idea del encuentro, sabía que podría cambiarlo todo nuevamente. Al día siguiente llegué al bar donde habíamos acordado encontrarnos con sentimientos encontrados, emoción mezclada con miedo y culpa por estar allí cuando debería estar centrada en reconstruir lo que teníamos juntos como pareja. Cuando entré al bar, él ya estaba allí esperando por mí, su mirada se iluminó al verme entrar, pero también noté una sombra de preocupación cruzar su rostro cuando vio cómo me debatía internamente entre dos mundos opuestos. Gracias por venir, dijo mientras nos sentábamos juntos en una esquina apartada del bar. No sé si debería estar aquí, confesé sinceramente mientras jugueteaba nerviosamente con mi copa. Él suspiró profundamente antes de continuar: he estado pensando mucho sobre nosotros, sobre lo que hemos compartido. La intensidad de su mirada hizo que mis defensas comenzaran a caer lentamente, no quería seguir negando lo evidente, había algo real entre nosotros que no podía ignorarse más tiempo. Esto no es fácil para mí, admití finalmente, sintiendo como las palabras comenzaban a fluir más libremente desde dentro. Lo sé, pero necesito saber si estás dispuesta a dar este paso conmigo o si debo seguir adelante, dijo él con sinceridad desgarradora. Un silencio pesado cayó entre nosotros mientras procesábamos esas palabras tan cargadas de significado. En ese momento crucial comprendí lo mucho que deseaba tomar esa decisión audaz hacia algo nuevo y desconocido, sin embargo, también sabía las repercusiones emocionales que tendrían mis elecciones sobre todos los involucrados. Mientras discutíamos nuestras opciones y anhelos profundos por unos momentos más, recibí otro mensaje inesperado. Era un vídeo corto enviado por mi esposo mostrando los avances para nuestra próxima escapada juntos. Las imágenes llenas de alegría contrastaban fuertemente con la realidad tensa del momento presente ante mí.
El dilema se intensificó cuando vi cómo sonreía frente a la cámara. Esa imagen perfecta representaba todo lo conocido y seguro. Pero justo cuando pensaba esto último noté algo más, una maleta abierta detrás suyo llena de ropa empacada para ese viaje planeado. Mi corazón dio un vuelco al darme cuenta del significado detrás de aquel gesto aparentemente inocente. ¿Estaría planeando mudarse? ¿Estaría dispuesto a dejar todo atrás? Los ecos lejanos del festival resonaban fuera del bar mientras yo luchaba contra las emociones contradictorias dentro mío. Debía decidir pronto qué camino tomar antes de perderlo todo nuevamente. La noche se tornó densa en el bar, donde las luces tenues apenas iluminaban las caras de los clientes. El murmullo de conversaciones a mi alrededor se mezclaba con la música suave que sonaba de fondo. La ansiedad me envolvía mientras esperaba la llegada del colega, ese hombre que había traído una chispa inesperada a mi vida monótona. La inminente partida lo convertía en un fantasma al que quería aferrarme, pero también en una sombra que amenazaba con desvanecerse. Cuando finalmente llegó, su presencia llenó el espacio entre nosotros. Su sonrisa, siempre tan cálida y genuina, contrastaba con la frialdad de mi realidad. Me senté frente a él, intentando mantener la compostura. ¿Cómo ha sido tu día?, pregunté, aunque sabía que esa conversación era solo un pretexto para lo que realmente quería decir. Un poco largo, respondió, sus ojos reflejando un cansancio que no podía ocultar. Pero estoy aquí ahora. Un nudo se formó en mi estómago al recordar que pronto ya no estaría más cerca. Las palabras fluyeron entre nosotros como un río desbordado. Hablamos de trivialidades, pero cada risa compartida era un recordatorio de lo que estaba a punto de perder. ¿Te imaginas si hubiéramos tenido más tiempo?, musité sin pensar. Siempre hay tiempo para algo nuevo, contestó él, y sus palabras resonaron como un eco en mi mente. La idea de dejar todo atrás me seducía, pero también me aterrorizaba. De repente el sonido vibrante de una notificación interrumpió nuestra conversación. Era un mensaje de mi esposo proponiendo una escapada espontánea a la playa el próximo fin de semana. La sorpresa me dejó sin aliento, nunca había mostrado tanto interés por salir juntos desde hacía años. ¿Todo bien?, preguntó el colega al notar mi cambio de expresión. Sí, solo es algo inesperado, respondí mientras trataba de ocultar mi confusión. ¿Era esto una señal? ¿Una oportunidad para reavivar lo que alguna vez tuvimos? Pero al mismo tiempo, la idea de perder al colega me desgarraba por dentro. Quizás deberías ir, sugirió él con una sonrisa triste en sus labios. Tal vez sea lo que necesiten. Miré hacia abajo y jugueteé con mi copa vacía, su consejo resonaba con lógica, pero también era doloroso. No quiero perderte, murmuré casi inaudiblemente. Y no quiero ser un obstáculo en tu vida, contestó él y su voz sonaba firme aunque llena de emoción contenida. En ese momento comprendí que ambos estábamos atrapados en una red emocional complicada. El silencio se instaló entre nosotros por unos momentos, cada uno sumido en sus pensamientos sobre lo que significaría seguir adelante o dar un paso atrás. La presión del tiempo se hacía palpable y cada segundo contaba como si fuera el último. Finalmente rompí el silencio. Necesito saber qué piensas sobre todo esto. Mis palabras estaban cargadas de incertidumbre y vulnerabilidad, deseaba desesperadamente claridad. Él tomó un respiro profundo antes de hablar, he pensado mucho en nosotros. Pero no puedo quedarme aquí sabiendo que hay algo más allá. Sus ojos reflejaban tristeza y determinación a partes iguales, sabía que estaba hablando sobre su futuro inminente. La conversación se tornó más profunda y sincera mientras explorábamos nuestras emociones conflictivas. Cada palabra parecía ser un ladrillo más en la pared que nos separaba, sin embargo, había algo liberador en compartir nuestras verdades más íntimas. A medida que la noche avanzaba y las luces del bar titilaban suavemente como luces lejanas en el horizonte, comprendí que debía tomar una decisión crucial antes de perderme completamente entre mis pensamientos contradictorios. En un acto impulsivo e inesperado para mí misma, decidí enfrentar mis miedos. Voy a hablar con mi esposo sobre cómo me siento. Las palabras salieron casi sin quererlo, era como si finalmente hubiera encontrado el coraje para enfrentar mis propios demonios. El colega me miró fijamente, su mirada era intensa y llena de comprensión.
Eso es valiente, dijo con voz suave. Pero ten cuidado con lo que deseas. Las palabras retumbaron dentro mío mientras procesaba la gravedad del momento. ¿Realmente estaba lista para abrirme a mi esposo? ¿Podría transformar nuestra relación o solo empeorar las cosas? En ese instante crucial, sentí como el peso del pasado chocaba con las posibilidades del futuro. El dilema entre seguir adelante o permanecer atada a lo conocido se tornó abrumador. Cada opción parecía tener sus propios riesgos e implicaciones emocionales. Mientras nos despedíamos esa noche bajo la tenue luz del bar, sabía que esta conversación sería determinante para todos los involucrados, yo misma, mi esposo y aquel colega cuya presencia había iluminado mis días oscuros por tanto tiempo. Con cada paso hacia casa sentía como mis decisiones se entrelazaban como hilos invisibles, el camino hacia adelante no sería fácil ni claro. Cada giro podría llevarme a lugares desconocidos donde ya no habría vuelta atrás. Al llegar a casa encontré todo oscuro y silencioso, la ausencia palpable del abrazo familiar me hizo sentir aún más sola. Con cada latido del corazón resonando en mis oídos, entendí que cualquier decisión tomada tendría consecuencias profundas e irrevocables. Y así fue como tomé aire profundamente antes de abrir la puerta. Estaba lista para enfrentar lo inevitable, pero al mismo tiempo temía lo desconocido detrás del siguiente giro del destino.